El Congreso reformó el Código Laboral para establecer que el pago del recargo nocturno a los trabajadores se debe hacer a partir de las 9 de la noche. El gobierno respalda el pago del recargo nocturno desde las 9 de la noche y vigilará que se cumpla. El Congreso aprobó hoy una nueva ley para el servicio militar obligatorio, decretó una amnistía para más de 1 millón de jóvenes remisos y bajó el precio de la libreta militar. En respuesta a Estados Unidos, vicepresidente Óscar Naranjo reitera que no habrá fumigación aérea de cultivos ilícitos. El gobierno se compromete a erradicar por lo menos 50.000 hectáreas sin ese procedimiento. Procurador General expidió directiva para la protección de defensores y líderes sociales. Cuestionó que no se conozca la cifra exacta de los líderes asesinados. La Fiscalía y la Procuraduría pidieron enviar a la cárcel a la fiscal Hilda Niño, investigada por presuntos nexos con Paras. La funcionaria se defiende y dice que es inocente. Condenado a 25 años de prisión el responsable del ataque con ácido a la universitaria Jenny Pardo. Las autoridades de transporte señalaron que en los próximos 3 puentes festivos se movilizarán más de 10 millones de vehículos en las carreteras del país. Multitudinarias movilizaciones de maestros en Bogotá y en el país bloquean vías. Entre tanto, continúan las conversaciones entre el Ministerio de Educación y FECODE para superar el cese de actividades. Gobierno Nacional baja su pronóstico de crecimiento de la economía colombiana para 2017 del 2,5% al 2,3%. Todo sobre el primer juego de final de fútbol entre Cali y Nacional. Definidos rivales de colombianos en Copa Suramericana. Selena Gómez se convierte en hombre en su más reciente video, la verán al final de la emisión, cuando nos conectamos desde la Escuela de Diseño Arturo Tejada y la conmemoración de los 100 años del constructivismo en la moda. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. Zanahoria y garrote para Colombia por su situación económica. 2. Forcejeo en el Consejo Nacional Electoral por revocatorias de alcaldes. 3. Un senador del Centro Democrático presenta a su novia ante el Senado. Se casan este mes y ella es de altísimo linaje político azul. 1, 2 y 3 al cierre. Buenas noches. El Senado aprobó una reforma al Código Laboral ordenando que el recargo por trabajo nocturno se liquide a partir de las 9 de la noche. El pago de dominicales y festivos no se modifica. Después de 15 años se reforma de nuevo el Código Laboral para determinar que el trabajo diurno va de 6 de la mañana a 9 de la noche, el trabajo nocturno de 9 de la noche a 6 de la mañana. Patrones y trabajadores pueden pactar mínimo 4 horas continuas diarias y máximo 10 horas sin ningún recargo y un máximo de 48 horas semanales. Ahora se dice que la jornada ordinaria termina a las 9. En consecuencia, un trabajo después de las 9 de la noche tiene recargo. Si está dentro de las 8 horas de jornada ordinaria, tiene recargo de jornada ordinaria. Si es horas extras, tiene el recargo especial de horas extras. Esto fue aprobado con el respaldo del Congreso de la República, con el respaldo del gobierno y esperamos que de los empresarios también, porque el proyecto de ley venía con 3 horas más y nosotros, para no afectar a los empresarios ni a las empresas, solo lo aprobamos con 1 hora más a partir del recargo nocturno a partir de las 9 de la noche, hoy está a partir de las 10 de la noche. No me gusta para nada, es otro engaño más a los trabajadores, es casi que inaplicable, solamente va a beneficiar al 4% de la masa de trabajadores. O sea, nunca un trabajador en una jornada ordinaria va a llegar hasta las 9 de la noche. Lo que nosotros estamos exigiendo y reclamando es que se le devuelvan los derechos a los trabajadores, sus horas extras desde las 6 de la tarde, como en derecho tiene que ser, y no aquí que buscan beneficiar solamente a los grandes empresarios, a los gremios, en detrimento de los derechos de los trabajadores. El proyecto, que pasa a conciliación de Senado y Cámara, establece que habrá nuevos cambios si hay condiciones financieras que lo permitan. Y ya se produce la primera reacción del gobierno tras la aprobación del pago del recargo nocturno desde las 9 de la noche. Didier Chica está con la ministra de Trabajo, Griselda Restrepo. Didier, buenas noches, adelante con la información. Inés María, muy buenas noches. Pues justamente nos acompaña en este momento la ministra de Trabajo, Griselda Restrepo. Vamos a conocer con ella cuál es la posición del gobierno sobre este proyecto que ya fue aprobado y qué pasos tiene que dar el gobierno a partir de este momento para el cumplimiento de lo que fue votado hoy en el Congreso. Bueno, el proyecto, con las muy buenas noches, el proyecto fue aprobado por el Senado de la República. Mañana va a estar en conciliación en Cámara y Senado. El proyecto, después de que surtido ese trámite, irá a Presidencia de la República para sanción presidencial. ¿Existe el riesgo de que se pierdan, se disminuyan
plazas de empleo con la implementación de este proyecto? El análisis que ha hecho el sector empresarial del país es que efectivamente puede poner en riesgo algunos empleos, menos que el proyecto inicial, pero tenemos la certeza que en el ritmo que hemos visto, el tema de la formalidad, el tema de la empleabilidad del país, el país tiene cómo compensar eso, pero sí es un proyecto justo porque le genera a unos trabajadores que renuncian a estar a sus familias en una hora de la noche, pues la oportunidad de que ellos puedan recibir un costo adicional por esa hora que van a estar fuera de sus hogares. ¿Qué medidas va a tomar el gobierno para que se garanticen los derechos de los trabajadores, que no haya de pronto despidos masivos? No, yo creo que no va a haber despidos masivos. Nosotros estamos convencidos de que el sector empresarial del país es un sector consciente y vamos a estar vigilando. Ustedes saben que las inspecciones departamentales del Ministerio de Trabajo están distribuidas por todo el país y hacen una labor de inspección y vigilancia muy importante. Entonces nosotros vamos a estar atentos, pero tenemos la certeza de que tenemos un sector empresarial serio y con gran responsabilidad social. Señora ministra, muchas gracias. Es la información por el momento desde el norte de Bogotá. Didier Chica, CMI La Noticia. Didier, reacciones encontradas produjo entre empresarios y centrales sindicales la aprobación del recargo nocturno a partir de las 9 de la noche. Para el presidente FENALCO, los malos resultados económicos no hacen del recargo nocturno una buena decisión en este momento. Así las cosas, frente a una caída de la industria, como efectivamente lo muestra la encuesta de opinión de la ANDI que salió en el día de hoy y que habla de una caída del 7%, más una caída del comercio, más un desánimo en otros sectores, hace que esta medida en este momento no sea recibida favorablemente. Las opiniones de los líderes sindicales son encontradas. Un compromiso de Santos con quienes se la jugaron apoyando para el proceso de paz. Y solo si recuperamos el tema de la estabilidad de los trabajadores en general, podemos hablar de una paz estable y duradera. En campaña el presidente Santos o el candidato Santos se comprometió con los trabajadores a devolverle los recargos nocturnos desde las 6 de la tarde que habían sido suspendidos con la ley 789. Creo que esto lo que demuestra es que este gobierno no le ha cumplido a los trabajadores. Los representantes de los trabajadores estatales señalan que hay que trabajar para que el recargo nocturno sea efectivo desde las 6 de la tarde. El Congreso aprobó una reforma del servicio militar que incluye una amnistía para los remisos, reduce el periodo de servicio de los soldados no bachilleres y aumenta la bonificación de los soldados. La nueva ley de servicio militar establece, entre otras cosas, una amnistía para 1 millón de remisos que solo pagarán una multa de 110.000 pesos. Baja el valor de la compensación por libreta para los estratos más bajos. Fija un tiempo de servicio para bachilleres de 12 meses igual al actual y para no bachilleres de 18 meses. También aumenta la bonificación a los soldados de 90.000 a más de 300.000 pesos. La libreta no es necesaria para estudio o grado ni para trabajo en los primeros 18 meses. Además, no habrá batidas para reclutar soldados. Fortalece estructuralmente al Ejército de Colombia, potencia el servicio militar y tiene un impacto muy positivo en el soldado, en la institución y en la sociedad. Con los nuevos precios en la compensación se acaba la corrupción en la tramitación de las libretas militares, asegura el comandante del Ejército, el general Alberto Mejía. La institución se fortalece porque esta ley que nace del corazón del Ejército le rompe el espinazo a la corrupción. Notifico a los tramitadores corruptos que se les acabó este tiempo de 24 años en el que pudieron burlarse del pueblo colombiano. Hoy una persona de un salario mínimo que vaya a pagar la compensación de su libreta militar tiene que pagar el 60% de su salario, o sea, casi 420.000 pesos. Nosotros pasamos del 60% al 20% del salario. En otras palabras, en vez de pagar los 420.000 pesos con 140.000 pesos, paga su compensación y recibe su libreta militar. Habrá objeción de conciencia que definirá un comité conformado por militares y especialistas civiles. El vicepresidente Óscar Naranjo aseguró que este año se erradicarán 50.000 hectáreas de cultivos ilícitos sin la reactivación de la fumigación aérea que pide Estados Unidos. El vicepresidente Óscar Naranjo aseguró que la respuesta del gobierno de los Estados Unidos será con resultados que ya empiezan a observarse. Tenemos una meta ambiciosa este año de 100.000 hectáreas, 50.000 por sustitución, 50.000 por erradicación forzosa. Y lo que podemos decir a ese llamado
es que el resultado es lo importante, y el resultado nos permite decir hoy que hay cerca de 19.000 hectáreas erradicadas de manera forzosa por militares y policías, y hay acuerdos de sustitución en marcha. Por su parte, el ministro para el posconflicto, Rafael Pardo, aseguró que está descartada la fumigación aérea como lo ordenó la Corte Constitucional. Ha sido descartada por la Corte Constitucional, por lo tanto no es una opción en este momento. Además, se demostró durante tanto tiempo la inefectividad de la aspersión aérea. El año que más aspersión aérea hubo fue el 2007 y fue el año que más crecieron los cultivos de coca. Finalmente, el ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, aseguró que la fumigación aérea de cultivos ilícitos le ha traído muchas condenas al país. El Consejo de Estado ha condenado al Estado colombiano en varias oportunidades por los daños derivados de la aspersión con glifosato, y por ello en este momento el gobierno tiene una política de erradicación manual y la vinculación de 78.000 familias en esta labor de erradicación. O sea, se está cumpliendo la misma finalidad en obedecimiento a las decisiones de los jueces. El gobierno en pleno reiteró que el aumento de cultivos ilícitos es una preocupación de Estados Unidos, Colombia y el mundo. El procurador general Fernando Carrillo expidió una directiva para la protección de defensores y líderes sociales. El jefe del Ministerio Público cuestionó el hecho de que no existan cifras oficiales y unificadas sobre la violencia contra estos líderes. En la directiva se establecen una serie de lineamientos para la protección de los defensores de derechos y líderes sociales del país, incluidos los que están participando activamente en la implementación del acuerdo de paz. Carrillo afirmó que se debe fortalecer su seguridad y no permitir que crímenes queden en la impunidad. No habrá tolerancia ni impunidad para sus crímenes, ni para quienes desde el Estado pretenden protegerlos. Estas muertes deben ser motivo de preocupación para el Estado y la sociedad, porque son una afrenta contra la democracia. Cuestionó que no exista una cifra clara de defensores asesinados. El gobierno nacional habla de 82 muertos entre 2016 y la fecha. La Defensoría del Pueblo de 156 entre enero de 2016 y marzo de 2017. La Marcha Patriótica de 173 entre enero de 2016 y junio de 2017. De otra parte, según reveló la Defensoría del Pueblo, existen 500 líderes amenazados en Colombia. La resolución de acusación contra el ganadero Santiago Uribe revela el testimonio de 10 testigos que lo señalan de ordenar las acciones del grupo paramilitar de los 12 Apóstoles en el sector de Yarumal, en Antioquia. De acuerdo con el documento elaborado por el despacho de la vicefiscal, entre las declaraciones que enredan a Uribe se encuentran la de los exoficiales de la policía, Alexander de Jesús Amaya y Juan Carlos Meneses, además la del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso. Son al menos 10 los testimonios que involucran a Santiago Uribe Vélez con su pertenencia al grupo de los 12 Apóstoles. Además, para la Fiscalía hay certeza de que existía una lista negra en la que los exintegrantes del grupo paramilitar registraban los nombres de los presuntos colaboradores de la guerrilla en la región de Yarumal. Se tienen las declaraciones de personas que aseveran haber visto el documento. Las personas que allí aparecían luego terminaban muertas. Frente a la participación de Uribe Vélez en el homicidio del conductor Camilo Barrientos, la Fiscalía asegura que los 12 Apóstoles habrían cometido el crimen bajo el conocimiento del ganadero. Existe suficiente prueba en el sumario que vincula a Santiago Uribe con la muerte de Camilo Barrientos y que lo señala como uno de sus autores. Uribe Vélez se encuentra recluido en una guarnición militar en Antioquia. La Fiscalía y la Procuraduría solicitaron enviar a la cárcel a la fiscal de la Unidad de Justicia Transicional, Hilda Janet Niño, quien es acusada de manipular la investigación a favor del paramilitar Orlando Villa Zapata. La detenida funcionaria judicial aseguró que este proceso es un montaje en su contra. Para los representantes de la Fiscalía y la Procuraduría, la funcionaria del ente acusador debe ser enviada a prisión por presuntamente recibir cerca de 400 millones de pesos por parte de paramilitares para alterar las indagaciones contra ellos. La Procuraduría señaló que la funcionaria judicial podría interferir en la investigación que se adelanta en su contra. Es claro que la señora Niño Farfán mantiene vínculos permanentes con personas al margen de la ley, lo cual puede seguir realizando con o sin el cargo de fiscal delegada ante el tribunal. A su turno, la fiscal investigada reiteró su inocencia y aseguró que este proceso es un montaje en su contra. Yo más que amigos, como decía mi defensor, yo he hecho más que enemigos.
porque el trabajo sucio, excúseme la expresión, es lo que yo hago dentro de la Dirección de Justicia Transicional. En los últimos 9 meses, 43 funcionarios de la Fiscalía han sido capturados en el desarrollo de investigaciones que se adelantan por actos de corrupción interna en el ente acusador. Un juez condenó a 25 años de prisión a José Rodolfo Torres como autor intelectual del ataque con ácido a la universitaria Jenny Pardo. En medio de la diligencia, los abogados de la joven revelaron que ella estaba recibiendo en su domicilio una serie de cartas del hoy condenado. CMI conoció el último escrito. Fue el juez 18 de conocimiento quien condenó a 25 años de prisión a José Rodolfo Torres como autor intelectual del ataque con ácido del que fue víctima la universitaria Jenny Pardo en septiembre de 2015. La Fiscalía probó en juicio que él le pagó a alias Mechizorro, ya condenado también por este caso, para que le arrojara ácido en la cara y parte del cuerpo a su expareja sentimental Lady Grajales. Sin embargo, según el ente acusador, alias Mechizorro se equivocó de víctima y atacó a la universitaria Jenny, de 25 años. La mujer terminó con quemaduras de segundo grado en el 26% de su cuerpo. En medio de la audiencia, la defensa de la joven Jenny dijo que su cliente estaba siendo acosada por unas cartas que José Torres le estaba enviando a su domicilio. CMI conoció en exclusiva la carta que le envió Torres hace unas semanas a la universitaria. En ella dice: tu ataque que la verdad quedó en la impunidad y donde tú y yo quedamos burlados. Incluso dice que leyó una declaración juramentada de la madre de Jenny en la que dice que días antes de que su hija fuera atacada con ácido andaba angustiada, ansiosa y que su madre la escuchó discutir por teléfono con alguien que pensó que era su novio. Finalmente, en la carta menciona que la madre de Jenny habla sobre un tercero que tenía antecedentes de violencia contra su hija. Habló sobre su exnovio William, que fue amoroso en su época de noviazgo, pero que te hizo la vida imposible, sobre cómo te lastimaba y golpeaba a todo momento ese tipo. Torres le ha enviado a Jenny otros 22 documentos sobre el caso. La defensa de José Rodolfo apeló la condena y la decisión final queda en manos del Tribunal de Bogotá. Una vez más, los maestros del país se tomaron las calles de Bogotá. La nutrida movilización que colapsó la calle 26 se dio en medio de las negociaciones entre FECODE y el gobierno para levantar el paro de maestros que cumple 35 días. Cerca de 15.000 maestros se volcaron a las calles de Bogotá. Nosotros vemos la necesidad de seguir incrementando la movilización con la población. Vamos a hacer, si es posible, paros cívicos en Bogotá y en diferentes partes del país, siguiendo negociación al pliego de peticiones. Este miércoles la calle 26 fue el epicentro de las movilizaciones. Como consecuencia estuvo bloqueado el paso de vehículos en ambos sentidos e interrumpido el servicio de Transmilenio. Seguimos luchando por el magisterio colombiano, para que el gobierno dé la plata que necesitamos para el sistema general de participaciones. Voluntad de diálogo, claro que sí, porque están totalmente cerrados. A esta hora avanza una reunión entre FECODE y el Ministerio de Educación para buscar acuerdos en temas económicos. ¿FECODE se levanta de esta mesa ya con algo en la mano? ¿Con acuerdos? Pues esa es la idea. En esta reunión, y si no alcanzamos hoy, pues nos volveremos a reunir con el gobierno. Y lo otro que queremos aclarar es que FECODE no acepta ninguna mediación. Este jueves los maestros realizarán un plantón de lectura a las 10 de la mañana en la Secretaría de Educación. Y en diferentes regiones del país los maestros marcharon para exigir mejores condiciones laborales. Por momentos protagonizaron bloqueos que causaron caos vehicular. Más de 200 docentes de varios municipios de Nariño intentaron llegar hasta la terminal aérea, pero los uniformados del SMAT lo impidieron lanzando gases lacrimógenos que permitió disolver la protesta y habilitar la vía. Cerca de 5.000 docentes realizaron plantones en las vías de acceso a la ciudad de Pereira, ocasionando caos vehicular. Cumpliendo con la directriz nacional, los profesores del eje cafetero se concentraron en la vía Armenia, Pereira Valle del Cauca y la que comunica Manizales y Medellín. En Villavicencio, por espacio de 3 horas, los profesores taponaron la vía Bogotá-Villavicencio a la altura del peaje Pipiral. Los educadores realizaron caravanas en motos y carros por la vía principal a la capital del país. Centenares de vehículos particulares de carga y de servicio público se vieron afectados por el bloqueo de la vía. Cada hora se realizaron marchas de profesores en las vías de ingreso al terminal aéreo ubicado en Río Negro. Además, en el norte del Valle de la Burrada, entre los municipios de Bello y Copacabana, se cumplió una movilización que por momentos bloqueó la vía.
Más de 4.000 maestros, estudiantes y padres de familia del norte del Cauca se tomaron literalmente por más de 8 horas la vía panamericana entre Popayán y Cali a la altura de Santander de Quilichao, sitio Quinamayó. Durante más de 8 horas, 7 puntos permanecieron bloqueados en La Guajira por parte de docentes quienes siguen en pie de lucha exigiendo que el gobierno nacional le brinde una solución de fondo a la crisis educativa en el país. Las autoridades proyectan la movilización de 10 millones de vehículos durante los 3 puentes festivos que se avecinan. Hoy se presentó la estrategia que se aplicará para garantizar la seguridad vial en todas las vías del país. En el primer fin de semana se espera que hayan más de 100.000 despachos a través de las terminales de transporte terrestre. Nosotros en este primer puente esperamos que haya una movilización de 195.000 despachos a nivel nacional, que eso representa más o menos entre 1.800.000 y 1.900.000 pasajeros. La Policía Nacional dispondrá de 40.000 hombres en todas las carreteras del país para garantizar la seguridad de los viajeros. Por su parte, el director del INVIA se refirió a la inversión que se destinará para esta temporada. Tenemos un recurso que fue asignado a las territoriales y que fue contratado por ellas, denominado monto agotable. Es un recurso que permite tener maquinaria amarilla totalmente disponible para cualquier eventualidad que se llegare a presentar en las vías, no solamente durante estos puentes festivos, sino a lo largo de todo el año. Es un recurso del orden de los 9.000 millones de pesos. Finalmente, los funcionarios aseguraron que se movilizarán por aeropuertos 3.700.000 viajeros en 60.000 vuelos. El Ministerio de Transporte anunció la expedición próximamente de una resolución reglamentando la operación del bicitaxismo. El viceministro de Transporte, Alejandro Maya, se refirió al proyecto de resolución en el que se trabaja para reglamentar los bicitaxis del país. Realmente es un proyecto de resolución que simplemente es el inicio, muy seguramente, de muchas discusiones y procesos de concertación que tenemos que adelantar con las personas que están adelantando, digamos, este servicio público en las diferentes ciudades del país. También habló de lo que se está contemplando en el proyecto. Es un proyecto de resolución que suscribiría el Ministerio de Transporte en respuesta a la reglamentación que ordena la Ley 1753 del Plan Nacional de Desarrollo, en el sentido en que donde no exista transporte público de pasajeros, pues se pueda pensar en la posibilidad de que vehículos como los que ustedes están mencionando pudiese prestar el servicio. De acuerdo con el viceministro, en Colombia operan más de 8.000 bicitaxis. La plenaria del Senado aprobó en último debate una ley que establece fuertes sanciones a los delitos electorales como la violación de topes, financiación ilegal o elección de candidatos inhabilitados por sanciones disciplinarias o penales. En la nueva legislación penal que pasó hoy en su último debate en el Senado se establecen sanciones a responsables de los partidos que lleguen a violar los topes de campaña o reciban financiación ilegal. Los responsables de las campañas que hayan tenido que ver o con la administración o con la consecución de recursos de un lado, y los particulares que, teniendo el deber de informarle a las autoridades que han aportado a las campañas, no lo hagan. Ellos serán objeto de penas de cárcel. Ahora o no existen los delitos o simplemente son faltas administrativas que no tienen ninguna sanción penal. Asimismo, se establece una sanción penal y económica para quienes, estando inhabilitados, se presenten como candidatos y sean elegidos, pero posteriormente sus elecciones sean anuladas. Los candidatos que resulten elegidos, habiendo sido inhabilitados previamente por algún tipo de sanción penal o fiscal o administrativa y lleven a la anulación de la elección, tendrán penas de cárcel y unas multas muy elevadas, porque en muchos casos habría que hacer de nuevo una elección. Si un alcalde es elegido de manera fraudulenta, habrá que hacer una nueva elección de alcalde y eso le cuesta a la nación. Por eso no solamente tiene cárcel, sino una multa muy alta que compense el gasto que tiene que hacer el Estado para repetir las elecciones. La ley no es retroactiva y no se aplicará para efectos de las investigaciones que hoy en día se adelantan contra las campañas políticas de los últimos 10 años en Colombia. El proceso de revocatoria del mandato del alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, quedó paralizado por el descubrimiento que hizo el Fondo Nacional de Financiación Política de inconsistencias en los informes de gastos que presentaron los promotores de la revocatoria. El comité promotor de la revocatoria del mandato del alcalde Enrique Peñalosa reportó gastos por poco más de 110 millones de pesos, pero como incurrió en inconsistencias, el Fondo Nacional de Financiación Política no certificó el informe. El fondo exige que el comité explique por qué no reportó un crédito que le hicieron por 6.580.000 pesos en marzo. Además, que explique por qué no envió las actas de donaciones ordenadas por entidades jurídicas como la Asociación de Educadores, la Asociación de Empleados Bancarios, la CUD, el Polo Democrático, la USO y el Movimiento de Gustavo Petro, entre otros. En consecuencia, mientras el comité explica estos asuntos, el proceso de revocatoria del mandato del alcalde de Bogotá está suspendido.
El gobierno bajó su pronóstico de crecimiento de la economía para 2017 al 2.3% como consecuencia de la lenta recuperación de varios sectores como la industria y el comercio. El Ejecutivo también reveló que la paz tendrá un costo de 130 billones de pesos. El gobierno presentó el marco fiscal de mediano plazo, lo que será la hoja de ruta para las finanzas públicas. El pronóstico de crecimiento para 2017 fue ajustado a la baja en 2,3% como consecuencia de sectores que se mantienen rezagados como la industria, el comercio y las edificaciones. La producción de petróleo será menor, estimada en 840.000 barriles por día, con un precio base de $51 el barril. Los datos negativos del primer trimestre del 1,1% obligaron a la reducción en materia de PIB. En industria, estamos esperando también menores crecimientos, no un crecimiento del 3.4%, sino algo más parecido al 1.2%. La inflación se mantendrá estable en 4,1%, mientras las exportaciones se estiman con un crecimiento del 14%, con unas tasas de cambio de 2.977 pesos. En ese sentido estamos en línea con los pronósticos del Fondo Monetario Internacional. El déficit fiscal se proyecta en 3,6%, el cual no aumentará por la entrada de la reforma tributaria que significó una adición presupuestal ya aprobada por el Congreso. En las cuentas no se prevé nuevos ajustes tributarios. Van a ayudar a que la evasión en Colombia baje de manera importante y sea posible ampliar el recaudo sin necesariamente tener que recurrir a mayores tarifas. El marco fiscal ya contempla recursos para la paz aforados en 130 billones de pesos en los próximos 15 años, los cuales tendrán diferentes fuentes de financiación. También recursos de cooperación, recursos de las entidades territoriales y un aporte del sector privado, por supuesto, también a la paz. Se prevé un mayor endeudamiento a través de las subastas de colocación en el mercado interno por 6.4 billones de pesos. La directora de ingresos de la DIAN, Cecilia Rico, anunció una nueva cacería a morosos con la que pretende recaudar 826.000 millones de pesos. El Centro Nacional de Cobro adelanta procesos para recuperar un total de 826.000 millones de pesos que adeudan morosos al Estado colombiano. Estas corresponden a deudas de los responsables del primer bimestre de 2017 del IVA que cobraron tarifa del 19%, presentaron la declaración pero no hicieron pago alguno. Entonces los estamos llamando desde el Centro Nacional de Cobro para que paguen esa obligación lo más pronto posible. La entidad espera que en el presente mes se perfeccionen 20.000 embargos a los 85.000 morosos a quienes se les han identificado productos financieros y bienes. A estas personas ya les identificamos productos financieros y además bienes y se ha procedido con la medida de embargo de esas cuentas. Otra de las deudas corresponde a los declarantes de impuestos sobre la renta que declararon en abril y no pagaron los impuestos autoliquidados en declaración. Para evitar corrupción en contratos de malla vial, la Administración de Bogotá y la Cámara Colombiana de la Infraestructura anunciaron un pliego tipo que establece reglas claras para la adjudicación de contratos. En los próximos 4 meses, las alcaldías locales de Bogotá contratarán 400.000 millones de pesos para el arreglo de la malla vial, razón por la cual el distrito creó el pliego tipo. Queremos prevenir cualquier duda, cualquier manto de duda sobre la contratación de malla vial en las alcaldías locales. Estos pliego tipo a partir de este año son totalmente obligatorios. Este pliego establece las reglas claras a la hora de adjudicar los contratos, pues estandariza los requisitos habilitantes. Capacidad de endeudamiento, liquidez de las empresas, pero adicionalmente aquí por primera vez introducen también alternativas para acreditar mejor la experiencia. La Cámara Colombiana de la Infraestructura celebró la decisión del distrito. Lo que nos va a garantizar a futuro, pues transparencia en la contratación y sobre todo pluralidad de oferentes, lo que va a evitar que no se manipulen. Bogotá es la primera ciudad del país en implementar los pliegos tipo en la contratación de la malla vial. El presidente Juan Manuel Santos aseguró que hay quienes no creen en el cambio climático, pero señaló que se debe actuar para contrarrestar sus acciones. Así lo dijo al intervenir en la apertura del Congreso Internacional sobre Investigación en Desarrollo Sostenible en la Universidad de los Andes. People who don't believe in climate change, they say it's an invention by some people who want to dominate the world. Those are the people that we must try to understand, but it's very difficult. But at least we have to act in order to counteract their beliefs, because that could make the world very difficult, a very difficult place to live. Por otra parte, el director del IDEAN aseguró que todos los municipios del país se encuentran en riesgo por el cambio climático. San Andrés,
uno de los departamentos más impactados por cambio climático en el país, debe empezar entonces a hacer un trabajo muy juicioso en lo que tiene que ver con la protección de su área de suelos, sus zonas expuestas, sus instituciones, su infraestructura. El presidente Santos aseguró además que la próxima semana espera presentar en Francia a su homólogo la ratificación del Tratado de París con el compromiso de bajar emisiones de carbono un 20% para el año 2030. El índice de capitalización de la bolsa que mide el comportamiento de las 20 principales acciones cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,43% a 1.456 puntos. La acción que más subió fue la de Preferencial Avevillas, con una valorización de 4,42% a 5.430 pesos. La acción que más cayó fue la de Preferencial Corfi Colombiana, con una pérdida de 7,51% a 21.180 pesos. La acción más transada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 30.000 millones de pesos. El precio del dólar reportó una leve baja. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 2.924 pesos con 75 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 2.750 pesos y la venden en 2.790 pesos. Un euro cuesta 3.281 pesos con 90 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 25 centavos. El azúcar se transó en 13,65 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $44 con 66 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.350 pesos. ¿Están preocupadas porque aún no saben qué regalar para el Día del Padre? No se preocupen, porque después de comerciales les cuento qué quieren los papás colombianos para esta fecha. Nos conectamos desde la Escuela de Diseño Arturo Tejada Cano, donde celebramos los 100 años del constructivismo en la moda. Hola, muy buenas noches para todos. Qué maravilla saludarlos como siempre. Hoy nos conectamos a través de la historia de la moda. En el 2017 se cumplen los 100 años del constructivismo, una corriente artística que nace en Rusia, pero que revolucionó por completo la industria de la moda. Nacieron las dotaciones, los uniformes deportivos y también las nuevas formas en la arquitectura del vestido. Para los expertos, un momento determinante. Para conmemorar la fecha, los estudiantes de diseño de la Escuela Arturo Tejada Cano hicieron una colección especial. La moda es arte y el arte es moda. Sería imposible trazar una línea que las separe. Es por eso que los movimientos artísticos tienen un impacto directo en lo que usamos. Las prendas con volúmenes y funciones, por ejemplo, nacen con el constructivismo. Este movimiento artístico que nace en Rusia en 1917, donde predominan la tridimensionalidad, las líneas inclinadas, motivos abstractos y formas geométricas. Se revolucionó el estilo en la estética, aparecen los trajes deportivos, aparece todo lo que tiene que ver con las prendas para los uniformes, las dotaciones. El movimiento sirvió de estética para las propagandas revolucionarias, bolcheviques, post-octubre, pero en la moda trascendieron. Unas siluetas desconstruidas, sobredimensionadas y con un elemento interesante que se retoma dentro de la historia del vestido, como son los panieres, o sea, esa forma que da un globo en el vestuario que contrasta con las formas sobredimensionadas. Las colecciones de importantes diseñadores siguen inspirándose en las figuras y formas. Las mujeres fueron protagonistas en este momento, pues entraron al mercado laboral textil de principios de siglo y dejaron por siempre su huella. En la moda, aunque algunos no lo crean, todo tiene un origen y significado. Y del constructivismo pasamos a la influencia oriental. Hay una tendencia muy fuerte ahora con los kimonos. Estas prendas sueltas y vaporosas además ayudan a disimular aquellos gorditos que no queremos mostrar. Los kimonos, los estampados florales y las prendas oversize se han tomado la industria de la moda. Estas ayudan a definir la silueta femenina y a ocultar esos kilos de más. Las faldas de talla alto las podemos usar así tipo skin, o las podemos utilizar semirotondas o con vuelo. Si tú usas las faldas con una pretina ancha y que van a la cintura, esto ya funciona un montón para ocultar como un montón de cosas como de la zona que más nos da miedo. Los pantalones siempre como que sirven para ocultar esta parte, no tienen que ser súper anchos, pero podemos utilizar los que son tipo baggy, que tienen prensas en el delantero o prensas atrás, que ocultan también un poco como el volumen. Los tonos más como tirando al beige, como tirando al amarillo muy claro, hacen que se aumente el volumen, y más cuando eres de una tez blanca. Se recomienda usar prendas con detalles como boleros o encajes, y muy importante no usar estampados en la parte superior.
Y ahora hablemos del Día del Padre, porque para muchos se convierte en un dolor de cabeza pensar en qué van a regalar. Siempre dan lo mismo: el perfume, el saco, la camisa o hasta el mismo par de medias. Por eso hoy mi compañera Katy Beckerman nos cuenta qué quieren y qué no quieren los papás en su día. Se acerca el Día del Padre y seguramente muchos de ustedes aún no saben qué regalar. Quisimos conocer un poco la perspectiva de los hombres frente al tema de los regalos. ¿Qué les gusta que les regalen? ¿Qué no les gusta que les regalen? ¿Y cómo se celebra esta fecha? Al presidente de FENALCO, ¿qué le gusta que le regalen el Día del Padre y qué definitivamente no le gusta que le regalen? Ya está cansado de que le den todos los años lo mismo. Me fascina que me regalen lo que quieran, excepto cosas inútiles. No quiero más elefanticos, ni floreritos, ni bobadas de esas, que es una manera de autorregalarse a las mujeres, con la disculpa de que es para el padre, entonces se compran unas cosas es para ella o para el hogar. Pero, ¿cuáles son las estadísticas reales de FENALCO? En este año aparecieron unas cosas que son novedosas: invitaciones a comer, bonos para asistir a gimnasios y libros. Con el Centro Nacional de Consultoría quisimos conocer la opinión de los colombianos a la pregunta: ¿qué le gusta a los hombres que les regalen el Día del Padre? En primer lugar se ubica la ropa con un 27%, le sigue la tecnología con un 26%, que es lo que más quieren de regalo, y con un 19% las lociones son el regalo ideal. Y lo que menos les gusta son las corbatas. Los colombianos rechazan este accesorio de moda con un 43,3%, seguido de los pañuelos con un 31,7%. Y las medias están mandadas a recoger con un 12,8%. El regreso de Selena Gómez, la ex chica Disney, viene por todo lo alto. Hoy presentó el video de su última canción Bad Liar con imágenes muy provocadoras. La actriz caracteriza a 4 personajes en la pieza audiovisual, entre ellos a un hombre y una lesbiana. Por hoy me despido desde la Escuela de Diseño Arturo Tejada Cano, pero nos conectamos mañana en las noticias del entretenimiento. Que sueñen bonito y gracias por acompañarme. La ecología ha salido de escena. El mundo vuelve a la realidad de sus problemas ambientales. Tras 12 días de discusiones en Río 92, los avances se confunden con las decepciones. Para los países en desarrollo, los ricos de la convención dejaron el dinero en sus bolsillos. Se esperaban más compromisos. Sin embargo, la cumbre es un buen comienzo. ¿Su concepto sobre esta cumbre? Mire, esta cumbre tiene una enorme trascendencia que solo se valorará cuando tengamos perspectiva histórica. La oveja negra de las conversaciones fue el presidente Bush. Él dijo no ser el mandatario del mundo y, pese a las 154 firmas que respaldaron el acuerdo sobre biodiversidad, se negó a ratificarlo. Para Estados Unidos significaba poner en riesgo sus industrias de biotecnología. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. 1. Zanahoria y garrote para Colombia por su situación económica. 2. Forcejeo en el Consejo Nacional Electoral por revocatorias de alcaldes. 3. Un senador del Centro Democrático presenta a su novia ante el Senado. Se casan este mes y ella es de altísimo linaje político azul. 1, 2 y 3 después de comerciales. Nuestros secretos de hoy. 1. El Fondo Monetario Internacional acaba de terminar una visita a Colombia que se cumplió con riguroso sigilo. Visitaron cerca de 30 entidades y realizaron entrevistas a más de un centenar de funcionarios de diversos sectores. Evaluaron todas las normas y mecanismos adoptados por Colombia para enfrentar el lavado de activos. Y en esa evaluación hubo zanahoria y garrote. La zanahoria o premio fue para las medidas adoptadas en el sector financiero para establecer sistemas de gestión de riesgo de lavado y conocimiento exacto de los clientes. Igualmente el establecimiento de esquemas de análisis y seguimiento de operaciones. El garrote o llamado de atención se hizo porque muchos sectores aún no están incluidos en toda la política contra el lavado, como las empresas dedicadas a la explotación de minas y canteras, las que prestan servicios contables y las que ofrecen servicios jurídicos.
Los resultados oficiales de la evaluación se conocerán antes de 3 meses. Mientras tanto, todas las calificadoras de riesgo aguardan el pronunciamiento que hará el Fondo Monetario sobre Colombia. 2. El forcejeo en el Consejo Nacional Electoral por la revocatoria del mandato del alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, tiene sus efectos. Por ejemplo, impidió que se aplazaran las votaciones del próximo domingo en el municipio de Remolino, en el Magdalena, donde se trata de revocar el mandato del alcalde José de Jesús Nolasco Hernández, del partido Opción Ciudadana. Sus opositores promueven la revocatoria por presunto incumplimiento de su programa y porque es impopular. Los mismos argumentos que exponen los opositores de Peñalosa. El Consejo Nacional Electoral ya asumió el estudio de las razones para el proceso de revocatoria de más de 100 alcaldes y 3 gobernadores en el país. Se trata de determinar si las razones de los promotores se ajustan a la ley. Esto quiere decir que los magistrados electorales van a determinar si quienes promueven la revocatoria de un mandato están diciendo la verdad en la exposición de motivos. Nunca antes se había hecho ese escrutinio. Esta decisión alertó a los enemigos de Peñalosa porque creen que es para ayudar al alcalde y bloquear su revocatoria. El Consejo Nacional Electoral tenía lista la suspensión de las votaciones del domingo en Remolino, porque encontró que los promotores no estaban ceñidos a la verdad en la convocatoria. Además, la gobernadora del Magdalena cambió 3 veces la fecha de las votaciones. Cuando el Consejo iba a decidir, el magistrado Armando Noboa utilizó un recurso legal, pero que dilata el pronunciamiento de ese organismo. Noboa utilizó la figura de rotar el expediente, es decir, que un magistrado que declare que no conoce bien el caso puede llevarse todo el sumario y estudiarlo en su oficina o en su casa. En el caso del alcalde de Remolino, ya se alista denuncia penal contra el magistrado Noboa. En pelea de elefantes, quienes sufren son las hormigas, dice un adagio popular. 3. Un par de novios llamó la atención hoy en la plenaria del Senado. El senador Alfredo Ramos Maya presentó a sus colegas del Senado a su prometida, la joven Juliana Hernández, con quien contraerá matrimonio el próximo 24 de junio en el municipio de Río Negro, Antioquia. Ramos es militante del Centro Democrático, hijo del dirigente antioqueño Luis Alfredo Ramos, y Juliana, la novia, es sobrina bisnieta de la matrona conservadora Berta Hernández de Ospina Pérez. Juliana es nieta de Jorge Hernández, fallecido accionista del Colombiano. Ella dijo a esta sección que se pondrá al lado de Ramos para apoyarlo, pero también para defenderlo de malas influencias. Acompañar a Alfredo en todas estas luchas, yo creo que pues ya que estoy con él lo tengo que acompañar, lo tengo que apoyar, no dejarlo solo porque también hay mucha gente que se le quiere acercar con intereses como a él, como a cualquier otra persona que sea buena, y la verdad es apoyarlo y sentirme completamente orgullosa de todo lo que hace. Ramos reconoce que al lado de Juliana estará más seguro para luchar por sus causas políticas. Pues hombre, yo creo que uno tiene que darle buena vida a uno mismo, a su familia y a los ciudadanos por todos lados. Y si uno está bien internamente, le aseguro que es mucho mejor para servir a los demás. Algunos dicen que ella es más enérgica que doña Berta, la célebre dirigente que escribía El Tábano, la columna de La República con la que provocó más de una crisis política. Decían que quien peleaba con doña Berta tenía una pelea muy mal casada con una señora muy bien casada. Tan, tan, ta, tan, 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 ta, tan. Hasta mañana. Que descanse. Después de la entrevista en Pregunta Yamid con el senador liberal Luis Fernando Velasco, ¿a usted qué le parece la reforma que adoptó el Congreso de la República sobre el servicio militar semiobligatorio? Buena, 90%. Mala, 10%. Hasta aquí las noticias. Gracias y buenas noches. Nos vemos mañana, como siempre, en CMI, La Noticia.